está aquí en segunda fila, nos va a hablar de la innovación educativa para el desarrollo de aprendizajes significativos. ¿Sí? La innovación educativa para el desarrollo de aprendizajes significativos. Educación, nuevas realidades, diversos horizontes. De las dos conferencias, tanto la de ayer como la de hoy, en esto de significar a las personas y a los seres humanos, vamos a seguir recorriendo ese camino. Ella es magíster en procesos educativos mediados por tecnologías, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, licenciada y profesora en ciencias de la educación con orientación en tecnología educativa. Ella dictó varios cursos de posgrado, fue asesora pedagógica y capacitadora docente en el programa de educación a distancia de la Universidad Nacional de Córdoba y en el Departamento de Educación a Distancia del Instituto Universitario Aeronáutico, el UNDEF. Ella también es capacitadora de docentes de nivel medio, primario y de educación especial en toda la provincia de Córdoba. Actualmente se desempeña como directora de la licenciatura en Educación y Nuevas Tecnologías y la maestría en Innovación Educativa de la Universidad Siglo XXI. Queda con nosotros, y el aplauso para Débora Broca. Débora, bienvenida. Tenés 1:15. Quiero contar algo. Primero que cuando es más larga la presentación me doy cuenta de los años que no entiendo. No. Voy a empezar a mandar con presentaciones más cortas para autopercibirme más joven. Perdóname, para haber logrado este currículum vitae en tus 30 años de vida, sinceramente... 25. No jueguen nunca el truco con Débora. No. Bueno, tenés 1:15, ¿sí? Gracias. No, voy a hacer como el avión de Córdoba a Buenos Aires. El avión salió 40 minutos más tarde. Y en pleno vuelo, el capitán dijo, vamos a llegar 5 minutos después de lo previsto. Pero si salimos 40 minutos más tarde. Y llegamos 7 minutos después de lo previsto. Lo cual, no sé si tomó otra vía, fue por otro lado, o claramente podríamos llegar más rápido a Buenos Aires. Pero no fue muy bueno que en pleno vuelo me dijera eso. Lo cierto es que llegué. Vamos a hacer lo mismo con la charla para llegar. Porque después de Lucrecia y al mediodía, yo dije cuando me jubilé voy a hacer stand-up, pero no sé si me va a estar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Antes de comenzar, quiero hacer el ejercicio que nos planteó Lucre, que es positivo, interesante y negativo del tiempo que llevo acá, ¿no? en el evento. Positivo me llevo muchas cosas, bueno, no solamente tu charla, Lucre, que me encanta siempre escucharte, sino algo que estábamos charlando recién es el clima. Quizás ustedes no se den cuenta, pero el clima del evento es un clima muy ameno, muy de compañeros, muy de respeto. Se nota en el aire ese clima de no importa quién tengo al lado, voy a charlar. ¿Sí? Y siempre tenemos algo para charlar. De la vida, de las cosas. Siempre sacamos, viste el café y terminamos hablando de cómo resolveríamos todos los problemas de las políticas públicas en Argentina. Pero lo cierto es que no en todos los eventos sucede eso. Y eso es una realidad. Entonces creo que hay una cuestión emocional que predispone a que justamente puedan compartir este espacio y se lleven mucho más que lo que podemos llegar a decir en una charla, claramente, ¿no? De interesante me llevo muchas cosas. Los he escuchado y he hablado poquito con ustedes. Pero tengo la sensación, yo he recorrido la provincia de Córdoba dando capacitaciones, etc. Y siempre nos ha pasado que esta cuestión de lo negativo, lo catastrófico, ¿vieron? La escuela en crisis, hace un momento que bueno, vivíamos en crisis, y después empezamos a poner las cuestiones positivas de la crisis, ¿no? Está bueno que estemos en crisis, porque vamos a crecer, pero estamos en crisis. Entonces, pero particularmente yo noto, y tiene que ver con el clima,
que pareciera que ya no importa si estamos o no estamos en crisis. Hay como una perspectiva positiva sobre lo que vamos a hacer en educación. O sea, sabemos que tenemos que meter el pecho en muchas cosas, sabemos que gestionar no es fácil, pero estamos en búsqueda de lo posible, de lo que nos dejan, de ese hueco en donde están. Y creo que eso es lo que hace que el ambiente sea justamente tan amable. Esa sería la palabra que me gustaría usar. Y negativo, que me voy esta noche. ¿Sí? Encima la di en la noche. ¿Me voy con vos? Sí, vamos. Tenemos que haber hecho check-in juntas. Bueno, voy a usar varias cosas de las que dijo Lucre, porque me dice machete como buena pedagoga, pero después las voy a usar. Bueno, ¿qué es? El tema de la innovación es un tema interesante porque todos pareciera que supiéramos de qué hablamos cuando hablamos de innovación. Y después cuando yo empiezo a decir, bueno, ¿pero qué es innovación? Caemos en el cliché de, bueno, es hacer de otra manera lo que venimos haciendo. Eso y decirnos, bueno, ¿vieron la película? ¿Cómo era eso? No sé el nombre, que a las participantes del mismo universo le decían, ¿qué querés para el futuro? La paz mundial. Sí. Este sería el único lugar donde lo puedo hacer, ¿no? Bueno, y entonces decir que vamos a hacer diferente de lo que ya venimos haciendo es como decir paz mundial, no decimos nada, básicamente. Sí, entonces, bueno, y es lo que para mí es normal, quizá para otro que no lo hace, es innovación. Y esa es la segunda paz mundial, ¿no? La no violencia. Paz mundial, la no violencia es lo mismo. Entonces, el problema es ese, que no sabemos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de innovación. Y la innovación, nosotros venimos haciendo una investigación interesante, donde recopilamos definiciones en todos los ámbitos, y nos damos cuenta que es un concepto holístico, ¿sí? Entonces, es un concepto que para innovar en una escuela hay que tener una cultura de innovación. Todos sabemos, y la mayoría de los que son gestores sabemos, y todos los que hemos transitado unas aulas de formación docente, sabemos que los cambios se producen de abajo para arriba, de arriba para abajo, la típica estructura creativa. Pero pareciera que si viene de arriba para abajo no dura. Entonces tiene que ser de las bases para arriba, medio de nuestro centro. Bueno, yo vengo de Córdoba, y del Córdoba entonces todo es de las bases para arriba. ¿Sí? No, nosotros llevamos eso en la sangre, tenemos que salir a mostrar. Pero la realidad es que cuando gestionamos una institución educativa, sea la que sea, gestionamos educación, las cosas se hacen cuando de arriba están convencidos que eso puede ser. Si quizás de abajo para arriba no es una cuestión jerárquica de más menos, sino para ordenarnos, digo, si yo lo hago así, todo el mundo sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, digamos, desde las aulas, para no decirlo de arriba para abajo, desde el interior de las aulas hacia la dirección, digamos, sí, se dan ideas. El tema es qué pasa de la dirección, si las retomamos o no las retomamos. Entonces, cuando hay ese ida y vuelta, ahí sí, verdura. ¿Sí? Si no, podemos hacer. Si no, si fuera real el de las bases para arriba, todos seríamos, o sea, claramente seríamos Finlandia. Porque hay muchos docentes que hacen muchas cosas todos sus días adentro de las aulas. A veces el problema es que queda adentro de las aulas porque tienen miedo de compartirlo, porque consideran... Viste como dijiste recién, que los docentes somos docentes porque pensamos en el otro. Sí. Y no solo que no pensamos en nosotros, sino que nos autoflagelamos. Tenemos como esa necesidad de autoflagelamiento, ¿no? Entonces el error no está permitido y todo lo que yo hago no es más que lo que yo debería hacer porque soy docente o directivo o lo que sea. Y no, si te sale algo bien, festejalo, compartilo, abrazate, felicitate, date ese espacio porque eso es sumamente importante, ¿no? Y también cuando vemos que otro lo está haciendo, también está bueno hacerlo, o sea, felicitarlo,
preguntarle cómo lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que sacarnos o despojarnos de ese temor de me viene, o sea, de la evaluación punitiva. Voy a observar, yo gestiono carreras universitarias, entonces voy a observar tu clase, Patricia. Mi clase, ¿cuándo? Y no sé bien cuándo, porque bueno, tengo una agenda complicada, pero en este mes voy a ir a observarte. Te aviso por las dudas, para no caer al sopetón. Y empieza la crisis y el WhatsApp, pero ¿cuándo vas a venir para prepararte, para decirle a los chicos, para que te esperen, para que no sé qué, por segundo? Pero yo no te voy a evaluar a vos. O sea, no, es más, yo estoy un ratito porque sé que altero el orden de la clase, pero voy a escuchar más a los estudiantes. Yo quiero ver qué le está pasando al estudiante, qué necesita. Él como docente o ella como docente que está necesitando, el proyecto funciona, no funciona, estás necesitando que active más para que te traigan los Lego, no los Lego, o sea, es eso. Pero la evaluación punitiva nos ha hecho mucho daño. Psíquicamente nos ha marcado a todos. Entonces, yo hice 4 categorías que no son las únicas, pero me pareció interesante cuando hablamos de innovación. La primera tiene que ver con lo cultural, ¿sí? Hay que crear una cultura de la innovación. Mira como que no se lee mucho, pero no importa. Desde la gestión de los equipos de conducción y valorar el aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Hay toda una corriente que no es tan nueva, pero lo que pasa es que en nuestro país ahora se está empezando a hablar, que tiene que ver con el mindset, no sé si se pronuncia así. Perfecto. De inglés, yo tuve francés en el secundario. O sea, de inglés no sé absolutamente nada. ¿Qué es esta mentalidad de crecimiento? Que en realidad los docentes, quienes elegimos la docencia, la tenemos. Pero tantos años en un sistema tan jerárquico como el sistema de educación en Argentina y tan burocrático han hecho que esa mentalidad sea paralizada. Entonces, cuando yo les digo, bueno, hay que ser creativos. No, pero yo no soy creativa. Yo, ¿cómo que no soy creativa? No. O sea, no puedo. O sea, imagínate que cocino siempre lo mismo porque no puedo crear. Pero si no soy creativo, no puedo ser docente. O sea, ¿cómo hacer para dar clases todos los días de una forma diferente? O sea, básicamente hay una preconcepción de que cuando somos adultos y no dibujamos, ni bailamos, ni cantamos precioso, ni nos animamos a determinadas cosas, no somos creativos. Cuando en realidad la creatividad tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Que ya vamos a hablar en un ratito de qué se trata. Lo cierto es que la mentalidad de crecimiento es poner el foco en lo posible y no en los que nos faltan. Siempre nos va a faltar algo. Ayer estaba en una clase con mis estudiantes, soy en la materia práctica docente para el profesorado, que es el trayecto pedagógico, así que la mayoría ya tiene una formación universitaria de base y están haciendo esta parte pedagógica. Y en esa primera entrega empezaron a entrar en crisis porque el domingo tienen que entregar. ¿Y por qué estás en crisis? Porque bueno, seguramente algo me va a faltar, y sí, porque primero somos seres humanos, somos imperfectos y somos finitos. ¿Qué significa? Que siempre nos va a faltar algo. O sea, siempre nos va a estar faltando algo. Y además, este es un proceso de aprender. Para que me pongo en pose. En un proceso de aprender implica que lo mejor que te puede pasar es que te falte algo. Para que yo después te pueda decir qué hacer. Bueno, lo que pasa es que después, cuando gestionamos, nos olvidamos de eso que le decimos a los alumnos y pareciera que si no hacemos todo de forma correcta, se viene la Tercera Guerra Mundial. O sea, el error no está permitido en la gestión. Esa es la mentalidad con la que yo, cuando interactúo con la mayoría de la gestión directiva de una institución, uno habla y sabe lo que nos pasó y no sabes qué fue, y todo lo viven de una forma muy catastrófica. Obviamente hay cuestiones de grado de importancia, pero digo, sí, te va a faltar algo, y de hecho vas a ir todo el tiempo aprendiendo a gestionar. Digo, la gestión no se aprende porque hiciste una especialidad y ya estás listo y preparado y tenés todas las herramientas.
sea, mañana recién estábamos hablando del cambio del régimen de secundaria. Mañana se te ocurre al ministerio tal cosa y no estaba en el módulo de la especialidad eso. O sea, en ningún momento me dijo que tenía que hacer con estas cuestiones, ¿sí? O qué hago cuando recibo un niño a otra provincia, o lo mando a otra provincia, y después de la directora, bueno, no importa. El tema es ese, que pareciera que el error no estuviera permitido. Y en esta mentalidad de crecimiento es el error. Es decir, también hay toda una cuestión en la gestión que tiene que ver con los proyectos que duran eternamente y que se demoran y que llega un punto que todo el mundo los olvidó. O sea, miren que arrancamos. Febrero, con todos los proyectos, vamos a hacer esto, más o menos, si llegamos con mucha suerte y esto a favor, mayo, todavía en algún momento hablamos de ese proyecto y después la vacación en julio estamos viviendo en otro país. ¿De qué estás hablando? No, eso lo vamos a retomar el año que viene. Y nos pasa, porque claramente lo urgente mata lo importante. Bueno, también lo urgente es importante, pero el dicho lamentablemente es así. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad pareciera que quisiéramos abarcar mucho, etcétera, etcétera, y porque no iteramos. El concepto de iteración es muy del software, ¿no? ¿Qué hacen los ingenieros en software? Los que se dedican a la programación, porque no todo el mundo se dedica a la programación, es armo, veo que más o menos funciona y lo largo. Y sí, me va a faltar algo. Yo sé que me va a faltar algo. Pero si yo no lo largo, no sé si lo que le falta es realmente lo que yo creo que le falta. Capaz que eso funcione, lo que no funciona es otra cosa. Y lo largo. Entonces, cuando los proyectos son a concretar a mediano plazo, claramente el proyecto va a ser más chico, ¿no? No vamos a hacer un cambio curricular, eso sí nos va a llevar más tiempo, pero los proyectos a mediano plazo nos permiten iterar más rápido, saber qué cuestiones acomodar, qué cuestiones no acomodar, pero también permiten al resto de la institución tener como una sensación de logro. Llegamos a lograr, sí. Después vimos que no pasó, que los padres vinieron, que hubo 3 o 4 que no les gustó, que a los chicos les costó adaptarse. Y esto que creíamos que los chicos iban a copar, la típica que creemos que los chicos iban a copar, porque además convengamos, yo tengo una hija de 6 años. Y claramente mi hija me da cuenta de la edad que tengo. ¿No? Esta autopercepción joven que tengo se me acaba cuando llego a casa. Y ella me habla de cosas que yo, ¿qué? Y yo inmediatamente mi cabeza dice, cuando esta niña tenga 15 años no voy a entender nada de lo que me está hablando. O sea, y no sé dónde buscar eso ¿de qué me estás hablando? ¿Dónde aprendo todo eso? Bueno, y eso nos pasa en el aula. ¿Sí? Nos pasa muchísimo que, y los que están en el aula saben de que de año en año los chicos son totalmente diferentes. Antes como que durante un par de años teníamos más o menos los mismos consumos culturales, sabíamos por dónde venía la mano, pero hoy, el año que viene, los chicos hay que volver a aprender todo de nuevo. Y eso es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Entender que tenemos que darnos el periodo donde aprendemos, conocemos, nos conocemos, para después hacerlo. Eso nos saca y nos despoja de algo de lo cual los educadores sabemos, pero nos cuesta asumir, que es el confort de lo predecible. ¿Sí? Nosotros sabemos, todos, que los docentes, los educadores, todos, entran a cualquier aula de formación docente universitaria, de nivel superior no universitario, lo que quieran, y todos nos van a decir, los docentes convivimos con la incertidumbre. Y vamos a hacer la formación docente en especialidad en gestión educativa, hacemos un doctorado en gestión educativa. Los docentes convivimos con la incertidumbre. Pero si no planificamos hasta el más mínimo detalle y pensamos qué va a pasar, entramos en crisis. ¿Sí? Es despojarnos de la certidumbre. ¿Es fácil? No. Pero es un ejercicio que hay que hacerlo. Que hay que comenzar a hacerlo.
Algunos estarán más incómodos, otros estaremos menos incómodos. Yo personalmente soy una persona que soy bastante arriesgada, después obviamente empiezo a alimentarme. Los chicos, mis profes se ríen porque dicen, vos sos de la idea de preferir llorar por cometer el error a quedarte en el que hubiera sido así. Tampoco les recomiendo que vayan totalmente por esa vía, ¿no? Pero está bueno comenzar a eso, a arriesgar, a iterar. Por eso los proyectos deben ser más cortos, más puntuales, más precisos. Pues no vamos a cambiar la escuela de un día para el otro. Porque culturalmente, una cultura no se hace de un día para el otro. Una cultura lleva tiempo, lleva maduración, y una cultura se hace con el otro. Y también tenemos que estar dispuestos, ¿sí?, a lo que, creo que viene en la otra, a ver si para acá, como pilar la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva no es solamente hablar de forma precisa, sino también escuchar lo que los otros me están diciendo. Lo que me dicen con palabras y lo que me están diciendo con hechos concretos. ¿Sí? Entonces, yo creo que había marcado acá. Lucrecia dijo que el cuerpo es una fuente, yo le puse la adapté, Lucre. El cuerpo es una fuente de información importante. ¿Estamos en una reunión? Yo acá, ustedes están en el aula, o sea, todos hemos pasado por el aula alguna vez. Y se paran y ya saben que voy a cambiar porque se me están durmiendo. Después empezamos todo el imaginario, capaz que los chicos estaban re en otra, pensando cómo grabar el TikTok y por eso no lo estaban, y no era que se estaban aburriendo, sino por otra cosa. Pero sí nos damos cuenta que no están conectados en ese momento. Bueno, en las reuniones con nuestros colegas pasa igual. Uno sabe qué está pasando, ¿sí? Y está bueno hacer un parate, decir, bueno, yo pensaba en la reunión así, bueno, un parate y modifico. ¿Cómo hacemos la clase? Nada más ni nada menos. Pero eso significa salirnos de la certidumbre. No. Vos que pensás, no nos gusta, sí, que pensamos, no. Y obviamente que la primera respuesta siempre va a ser un no. Pero porque tiene que ver, y eso corregime, Lucre, y esta es una hipótesis mía, que tiene que ver con la preservación. Lo nuevo me genera tensión. Entonces, no, para. Esto de la típica de no salir de la zona de confort como si fuera muy fácil. Piensa fuera de la caja. ¿Qué caja? Primero, o sea, que afuera de la caja me caigo hacia el vacío, no hay nada. Bueno, porque tiene que ver con eso. Entonces, sí relajarnos, es decir, bueno, ¿hasta dónde llego? Conocerse a uno mismo y conocer también quiénes son mis colegas, ¿sí? A mí me gusta hablar, voy a volver a meter. Me gusta hablar o pensar las instituciones educativas como, que no es mío, no estoy inventando la pólvora, claramente, ¿no? La institución educativa como seres vivos, ¿no? Es típico de la administración de empresa esto. De la ciencia de la administración, vamos a hablar correctamente. Y las instituciones, dicho así, parece la paz mundial de innovación, como, bueno, todos estamos de acuerdo con que las instituciones son algo vivo, ¿no es cierto? ¿Alguien piensa lo contrario? O sea, se puede pensar lo contrario, ¿no? Claramente. Pero después no modificamos nada, entonces es un vivo inerte, es un zombie. Nuestra institución es un zombie. ¿Por qué? Porque no se modifica, no crece. Ser un ser vivo es, todos los días ustedes son totalmente diferentes. Pareciera que nos lavamos los dientes de la misma manera, pero no. Nos peinamos de la misma manera, no. ¿Pensamos las mismas cosas cada vez que nos levantamos en la mañana? No. Aún cuando tengamos la rutina súper organizada, bueno, me levanto, le desayuno a los chicos, los llevo a los chicos al colegio, o los llevo a 15 horas, vuelvo y hago esto, después me voy a la escuela y hoy tengo reuniones, al otro día, por más que repitamos eso, seríamos otra persona. Porque ese día, quieras o no, hemos aprendido un par de cosas. ¿Sí? Y eso
como no nos damos el tiempo para procesarlo, porque estamos todo el tiempo viendo lo que nos falta y no lo que hicimos, no termina de madurar. Y a veces a las instituciones educativas pasa lo mismo. Están todos los días creciendo, pero no tienen el espacio para madurar lo que realmente han logrado. Entonces, generar un espacio donde con el colega yo pueda hacer un balance de lo que hemos logrado, sin que eso sea, cambiamos toda la estructura de la escuela. No, yo logré que los chicos este año, dice un docente, hicieran tal cosa. En este tema era bastante complicado. Y eso es un acto de maduración de la institución. Entonces, acto seguido, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? O sea, nos dimos el tiempo, que es lo que es más difícil. O sea, el tiempo, tener tiempo y darnos tiempo es lo más difícil después de salir del confort, de lo predecible. Darnos el tiempo es otra de las cuestiones difíciles, pero son necesarias para que justamente madure una cultura nueva, porque yo la genero con el otro, la hago con el otro, ¿sí? Si yo le preguntaba a las chicas de la comisión cómo fueron los primeros encuentros, y me van a decir nada que ver con lo que hemos logrado ahora. La asociación va a lograr, nos fortalece con distintos medios, y a algunos les interesa más unas cosas y a otros les interesa más otras cosas, como en la institución educativa, como en el aula, nada más ni nada menos, como en mi casa, como a mí como persona. A veces me interesan unas cosas y a veces me interesan otras. Yo tengo un problema que es, tengo atención dispersa muy alta atención dispersa, entonces yo no puedo estar más de, eso es muy grave, 35 minutos en la misma tarea. Tarea de gestión implica estar mucho más tiempo con la misma tarea, entonces uno tiene que, uno agarra y generar algunas acciones para hacerlo. Pero claramente uno va cambiando, va modificando el que hago para lograr eso, sostener, o sea, llegar a cumplir con lo que tengo que cumplir en la gestión de una tarea que me demanda más de 35 minutos de atención. Bueno, uno va aprendiendo a autorregularse, ¿no es cierto? De alguna manera. O, en realidad aprende a conocerse primero, ¿no? Porque hablar de autorregulación es bueno, pero si uno no sabe cuáles son sus falencias y todo lo demás, es como difícil autorregularse, ¿sí? Y uno va aprendiendo a autorregularse, y bueno, yo sé que después de los 35 minutos, o sea, por más esfuerzo que haga, todo me va a costar 3 veces más. Entonces sé que lo tengo que hacer, cuánto tiempo me tiene que durar el recreo para no dispersar. O sea, si yo en ese recreo encuentro algo que me guste, me fui, o sea, y después me cuesta 3 veces más volverme a enganchar con la tarea original, ¿no? Es una cuestión de... Y entonces, si pensamos en la institución educativa como una persona, un ser vivo, claramente las instituciones educativas hoy en nuestro país tienen atención dispersa. Porque es tanta la demanda. ¿Hay alguien en educación especial, los psicopedagogos? Por favor, no me maten. ¿Hay alguien por acá? Educación, ahí está la chica. Bueno, ustedes cualquier cosa me corrigen, ¿sí? Porque estoy entrando en un terreno que no es mío, claramente, o sea, me apropié de algo que no me pertenece. Las instituciones, no le voy a poner los nombres porque estaría agarrándole grande, pero tienen la atención dispersa. Chicos, ¿cuántas cosas le demandamos a la escuela? Desde el ministerio y la gestión. 25 millones de cosas. En Córdoba, en este momento, volvimos, bueno, obviamente es cambio de gestión, normalmente pasa cambio de lógicas de gestionar políticamente. Entonces, volvimos, tenemos un ministro que está más apegado a lo académico, entonces volvimos a tener jornadas de formación servicio. Pero pasaron 10 años, las escuelas no tenían jornadas de formación en servicio, entonces los docentes buscaban la formación donde podían, fuera del horario de trabajo, etcétera, etcétera. Lograr un permiso para la formación era muy complicado, etc. Y ahora tienen fechas predefinidas para eso. Entonces, ¿qué les pasa a los directivos?
yo le digo porque me llaman, che, Débora, tengo una jornada extendida. Vos podés venir a dar una charla sobre qué. Y sobre innovación. Digo, porque siempre les viene bien a los profes. Pero, ¿cuál es el proyecto de tu institución? Bueno, primero es esa atención, que no es poco, o sea, no es que es una sola cosa que le pide. El ministerio le pide 1000 cosas diferentes a la institución. Después también los padres, toda una comunidad que a veces queremos y a veces no tanto, que también demanda a la institución porque tienen un imaginario sobre la institución que va desde que me cuide los chicos la mayor cantidad de horas posibles y que a casa venga sin que tengan que hacer nada, ¿no? Y cansados, por favor. No me lo cansen, cosa que no tenga tanta energía como para que va desde eso, que obviamente tiene que ver con toda la lógica del día a día que se vive hoy en esta realidad, ¿no? Hasta el padre que tiene un imaginario que su hijo en primer grado va a aprender a dividir y a hacer ecuaciones en tercer grado cuando termine. Y a leer claramente, va a escribir como Benedetti, primer grado. Entonces, como la escuela no lo logró, la escuela no sirve. Pero no lo voy a cambiar porque eso significa que yo me equivoqué y entonces le voy a exigir a la escuela hacer eso. Y después están los docentes, y tenemos que hacer la culpa, los que somos docentes, que también le exigimos a cada institución algo que está un poco mezclado entre nuestras emociones y malestares, ¿sí? Porque somos seres humanos, imaginarios y realidad. Hay como toda una cuestión ahí que da vuelta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y los chicos, que son los que más nos demandan cosas. Nos demandan con palabras o nos demandan con hechos. En la mayoría de los casos, con hechos. ¿Sí? Y con situaciones concretas. Como yo me acuerdo cuando las primeras veces que empecé a viajar y mi hija tomó conciencia de que yo me iba, terminaba de subir al avión, llegaba donde estaba y mi mamá dice, no tiene fiebre. Pero si estaba bien, pero tiene fiebre, tiene 39, no sé qué hacer. Bueno, pero hasta dentro de 2 días no vuelvo. No, bueno, no te preocupes, llegaba yo, le tocaba, vos tienes 37. Y los chicos nos hablan con el cuerpo, y eso nos demanda mucha más atención. Entonces, ¿tiene atención dispersa la institución? Sí. Pero hay que regularla. Y esa regulación, como con el cerebro, le corresponde a la gestión, nada más y nada menos. A la gestión. Y eso es importante. Solamente cuando nos reconocemos como tal, digo, uno cuando gestiona, ¿qué hace? Mira, yo siempre digo, miramos la escuela desde un dron. Porque podemos ver el panorama completo y entendemos que nuestros colegas, que no están en la misma función que nosotros, no puedan entender del todo algunas decisiones porque no tienen ese panorama. Pero tampoco le podemos dar cuenta de todo ese panorama, no porque sea así, sino porque además no tiene ningún sentido que tenga esa información. O sea, no, ¿para qué te voy a ocupar la atención en cosas que no tenés injerencia, no te va a sumar, pero que es necesario que vayan por ese lado? Entonces uno está ahí como en el medio, tironeado y qué sé yo, como el cerebro, o no lo crees. El cerebro está tironeado todo el tiempo. O corregime sobre cualquier cosa. Después tenemos que ver, y esto la cultura tiene que una asociación directa con la creatividad, ¿no? Que hablábamos recién. No somos creativos. Pero resulta de que las instituciones deben adquirir una identidad. ¿Sí? Está la institución, el sistema educativo público tiene una identidad y en el sector privado, cada institución tiene con mayor fuerza una identidad. Y esa identidad, o el diferencial, lo podemos ir armando con creatividad. Pero no somos creativos. Y claramente se te va achicando la matrícula. Perdón que vaya así, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? La realidad es que todos somos creativos por naturaleza. Todos somos creativos.
¿sí? Si no, no podríamos sobrevivir. O sea, dejan de ser creativos, mañana se mueren todos. Así lo digo. Sí, pero tenemos luz, tenemos... No, sí, todo lo que vos quieras, pero si vos no tenés una cuota de creatividad en tu vida, y el estado de supervivencia va a estar empezando a deteriorarse. Porque la creatividad es la que nos ayuda a sortear problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, cuando los típicos tienen un problema, pareciera que se acaba el mundo, más si nos lo dijeron después de las 8 de la noche, no sé por qué nos tenía razón, después te le preguntan. A la noche todo es catastrófico. Entonces nos dormimos y nos imaginamos lo que sufrimos ansiedad. 10 millones de escenarios donde claramente nos llevan a terapia intensiva. Y después mañana, después del café de las 8 de la mañana, nos inyectamos cafeína en el cuerpo. Pero no es tan grave. Capaz que si hago esto o aquello, más o menos lo visualizo. Y después, bueno, vemos. ¿Qué pasa? Somos creativos. Las instituciones educativas, entonces, si son un ser vivo, tienen que ser creativas para sobrevivir, claramente. Pero ¿qué pasa si estamos estancados? Eso sí puede pasar. Nuestra creatividad como que va un poco más lenta, o esto nos cuesta salir de la zona de confort y siempre estamos como lo mismo, pero de otra manera. Sí, pero sigue siendo lo mismo, de otra manera. Entonces hay ciertas estrategias. Yo le podría dar design thinking, la mentalidad de pensar de otra manera, los ejercicios tal, La verdad es que personalmente soy de la idea de que lo más fácil y sencillo es una reunión donde estemos todos, pensemos, acordemos en una comunicación asertiva qué es lo que queremos para esta institución. Después que tenemos esa comunicación asertiva, entonces sí hacemos la famosa lluvia de ideas. Pero famosa lluvia de ideas desde la más loca que se te ocurra hasta... Pero no se me ocurre nada más loco. Perfecto. Hay un ejercicio muy interesante que es poder ver qué hacen otras organizaciones que no tienen nada que ver con lo educativo. Ahí tienen alguien que tomar una medicación. Lo que no creo que sea la alarma para levantarse. Sí, porque si es la alarma para levantarse, pidió tu vida, claramente. O sea, pero te estás pidiendo tu vida, claramente. Todas la estoy envidiando. No sé ustedes, pero yo la estoy envidiando. Hablando de dormir más de 7 horas. Yo pensé que yo estoy entrando en la premenopausia. Yo pensé que la premenopausia me iba a ser más fructífera porque yo soy muy dormilona. Y no está surtiendo el efecto que creía que iba a ser. Sigo como queriendo dormir lo mismo o más. Bueno, vamos. Vieron que la atención dispersa no es muy buena. Es ver lo que pasa en otros lados. ¿Pero a dónde vemos? Bueno, veamos qué hace Global. Pero ¿qué tiene que ver una empresa de software con educación? No importa. Fíjate qué impone, cómo lo mueve, qué franja etaria son sus colaboradores. ¿Es la misma que la que tengo en la institución? No. Bueno, entonces no me gustaría seguir en eso. Me voy a otra institución donde yo veo que hay algo ahí en esa institución o organización que te está saliendo bien. Lo importante es ver eso. Yo un ejercicio que hago que me parece muy interesante, yo en LinkedIn tengo gente de todo tipo, color y tamaño. Yo claramente soy muy inclusiva. Pero no solamente de color, de tamaño, sino también de qué hace con su vida. Y bueno, obviamente me tengo que aguantar que hay gente que está hablando, no sé, de las consultoras, de no sé qué, postea algo, y algunas cosas no me interesan. Pero sí, hay otras cosas que digo, mira, la verdad que sí, no sabía que en el mundo de las franquicias se hacía tal cosa. ¿Sí? Y entonces eso nos permite pensar fuera de la caja. Resulta que no hay un vacío fuera de la caja. Lo que hay es otra opción porque hay otros que se dedican a otras cosas. Y eso está ligado a lo que se llama innovación abierta. Entonces, que quienes lideran una institución educativa puedan participar de encuentros o de
de capacitaciones o de charlas que no tienen relación directa, a ver, lo voy a decir así, no tienen relación directa con la educación, pero yo siempre peleo en la universidad, digo, ¿quieren que les diga algo? Todo tiene que ver con la educación. ¿Querés vender una franquicia? Y tiene que ver con la educación. ¿Querés que te muestre? Hay toda una serie de cuestiones que ustedes hacen para vender una franquicia que las hacen mejor los docentes dentro del aula. Te podemos enseñar muchas cosas. Todo tiene que ver con la educación. Pero está bueno que quienes lideran puedan escuchar otro discurso que no sea el que manejamos día a día. Vieron que Pablo Pinau tiene su famoso libro sobre la escuela, por qué la escuela duró tanto tiempo, bla, 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 y hay uno de los ítems que dice él que la escuela dura porque se retroalimenta de un diálogo que solamente tiene sentido al interior de la escuela. Claramente cuando habla de escuela está hablando del sistema educativo, ¿no es cierto? Entonces hay todo un discurso pedagógico que tiene que ver con la ciencia, que está bueno, pero hay todo un discurso pedagógico que tiene que ver con cómo trabajamos, ¿sí? Que más escolar, que es un discurso escolarizado, del cual quería darle muerte a Iván Illich en su momento, ¿sí? Ese discurso escolarizado tiene sentido solamente al interior de la escolarización. Nosotros llevamos ese discurso a cualquier otro lugar y nos dicen, ¿y por eso te haces tanta más sangre? Digo, me acuerdo una vez tuve que capacitar a gente de tarjeta naranja, gerentes, porque es importante esto, aquello, porque si ustedes se fallan, Si uno dijo sí, la verdad es importante porque si yo cometo un error en esto, podemos llegar a perder algo así como 500.000 millones de dólares. Y yo pensaba, y yo me hago problema porque la planificación la entregué 2 meses más tarde, o sea. Es eso, porque nos ayuda a equilibrarnos. Entender qué está pasando fuera del ámbito escolar nos ayuda a equilibrar. Por supuesto que no vamos a desmerecer lo que pasa acá. Si ese discurso escolar no existiera, todo sería un caos, un desmadre. ¿Sí? Pero está bueno para saber qué realmente es aquello que hace que las cosas sucedan y qué es lo que estamos haciendo solamente porque siempre lo hicimos. La famosa frase es naturalizar la mirada. ¿Qué cosas hacemos porque lo hicimos siempre? Y así se hizo desde la fundación del mundo hasta ahora. ¿Y qué cosas realmente son las que sostienen que esto funcione? Entonces eso también es una ayuda. Lo que pasa es que sí, vuelvo a reiterar, hay que poner un freno, hay que darse unos minutos, hay que pensarlo. Y si no podemos ponernos ese freno, ver qué está pasando afuera, etcétera, etcétera. La otra innovación tiene que ver con lo didáctico, ¿no? Y lo didáctico tiene que ser pensado como yo, desde la gestión, propicio innovaciones al interior del aula. Propicio que el aula, el habitar el aula, el estar en el aula, el transcurrir en el aula, sea diferente. Para mis docentes, niños, vieron que a mí me llama mucho la atención eso porque además es mío. Los docentes somos propietarios de los otros. Mis estudiantes, mis docentes, mi escuela, somos propietarios, ¿no? Después nos psicoanalicemos, pero es muy interesante eso. Mis pollitos, mis egresados, todos adultos, y bueno chicos, me dijeron los otros, ¿cómo le había escrito? Yo pensé, ¿por qué le estoy escribiendo así a gente adulta? Bueno, el tema es, ¿cómo hago que mis docentes, los docentes de la introducción, no, porque queda lindo, mis docentes puedan hacer cosas diferentes, pero transiten ellos la escuela, el aula de otra manera? Porque si ellos no la transitan, no la pasan por el cuerpo de otra manera, y es poco probable que hagan que los chicos la puedan pasar por el cuerpo de otra manera. Y lo que hagan va a ser forzado. Y los chicos lo saben, se dan cuenta. Mi hija el otro día dice, vino el profe de música porque faltó la maestra. Mi hija va a una escuela pública. Faltó la maestra
dice, porque su papá está enfermo, entonces vino, 6 años, ¿no? Vino el profe de música y trajo una guitarra. ¿Y qué cantaron? Lo que se le ocurrió, porque obviamente no había preparado nada. Pero le pasó muy bien, y se fue divertido. Digo, se dan cuenta, cuando es forzado, se da cuenta, ¿sí? Entonces, si el docente no lo vive, primero que nada, ¿y cómo hago para que los docentes los mando? Hacer capacitación, 20.000 capacitaciones, ¿cómo para sobrevolver? Pero yo no sé qué hablaron allá, qué dije, no sé, obviamente tienen cuenta. Por eso está bueno este espacio, freno, paro, escucho y hablo. ¿Sí? Porque en base a eso puedo ver. Si no, pues si no estuvieran... Bueno, ahora en este año vamos a empezar todos a trabajar con un aprendizaje basado en proyectos. Pero resulta que no les doy las condiciones para que puedan trabajar en proyectos. ¿Sí? Y no estoy hablando de condiciones tecnológicas. Porque también ese es un error de, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo una pantalla interactiva en la escuela. ¿Y? O sea, si vos te vas y te fijas, las empresas más grandes... Otro día entré a Globan por primera vez. Vieron que Globan es como una logia. Si no te invitan, no entras. Básicamente funciona así. Entonces me entregaba, ¿qué pasa ahí? ¿Qué venden? ¿Oro o algo? Tiene que haber ahí. Bueno, cuestión que me invitaron por esta lo voy a decir así, esto es sincerísimo. Esta cosa mágica que tiene dedicarse a la innovación. Entonces te invitan. No había nada extraordinario. Y resulta que el seguimiento del proyecto lo hacen con post-it en un pizarrón. Y le sacan fotos y se lo mandan al chico que está en Inglaterra, por si no pudo conectarse en Zoom ese día. Un post-it, o sea, yo llegué. Entonces no tiene que ver con lo tecnológico. Obviamente la tecnología suma, no le voy a decir que no, yo me dedico a la tecnología educativa. La tecnología suma, siempre que lo usemos de la forma correcta, ¿no? Pero digo, cuando uno piensa en la innovación en el aula y en qué recursos le estoy dando, cuando yo le doy libertad al estudiante, al docente, le estoy dando un gran recurso. ¿Sí? Con todo lo que eso implica para la gestión, dar ciertos márgenes de libertad. ¿Sí? Pasa en el aula también, cuando nosotros dejamos que los chicos decidan y estamos ahí como con el nudo en el estómago, porque no vamos a sincerar, ¿no? Hay un punto donde estamos con el nudo en el estómago, por más fe que le tengamos a los chicos, que esto me salga bien porque si no me tiran la oreja, ¿no? Y después seguimos. Bueno, cuando gestionamos eso se masifica mucho más, ¿no? Pero está bueno que vemos esos lugares. Pero para eso tenemos que tener bien claro nosotros qué queremos. Vuelvo a lo mismo de antes. Ay, se me fue. Bueno, no importa. Comunicación asertiva. Ser claro en lo que queremos. En cómo pensamos. Recién lo que se decía, los líderes proyectan. Ven. Esa proyección tiene que estar clara. Y la tenemos que poder decir en 140 caracteres. No porque sea un ejercicio de, ay, qué picante puedo decir las cosas en 140 caracteres, sino porque lo concreto, lo puntual, hace que la comunicación sea mucho más asertiva. Entonces, cuando yo le pongo un horizonte claro y abro las puertas para que suceda, van a suceder cosas hermosas. Después de eso que iteramos, algunos no van a querer, van a seguir haciendo lo mismo, otros van a hacer cosas muy picantes y después tal vez que, bueno, tímidamente se arriesgaron ahí porque, tienen 20 horas en 200 colegios diferentes. Bueno, hicieron lo que pudieron en el margen de tiempo que tenían, no importa. Después volvemos, frenamos, pero ¿qué pasó? Hicimos esto, hicimos aquello, pasó esto, pasó aquello. No, pero eso luego lo pudiste hacer porque tenés 32 horas en este colegio, en cambio yo no tengo repetido. Yo tengo solamente 5 y vengo nada más que esta vez excepcionalmente vine por otro lado. Bueno, perfecto, pero ¿qué podrías hacer con los 5 para hacer y sumar a eso?
Y sí, nos va a faltar, vamos a errar, algunas cosas no van a salir, también es porque no nos salió, qué cosas salieron bien, por qué salieron bien. Pero es que cuando hablo de iterar es eso. Puntual, cerramos en julio. De julio a noviembre tenemos otro proyecto. Para dar un ejemplo, pueden poner el tiempo que quieran, pero digo, proyectos concretos, puntuales, con tiempos en el medio, donde, o quizás un proyecto de anual, donde cada 6 meses cortamos, frenamos, recalculamos. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso hace a la innovación didáctica. Después vemos, cuando nosotros quienes lideramos tenemos bien claro qué es lo que queremos, vemos si es necesario capacitar a los profes, qué tipo de capacitación necesita mi profe, interactuar con el capacitador diciéndole todo bien, pero adecuate a la cultura de nuestra institución, ¿sí? Porque nosotros necesitamos estas cuestiones, que a veces no es más difícil. Y entonces ahí podemos ir haciéndolo. Proyectos concretos, paso a paso. No vamos a cambiar la educación de un día para el otro, pero sí vamos a ir generando una cultura de la innovación, donde todos va a llegar a un punto donde van a empezar a generar solos nuevas ideas. Yo después de 4 años de gestión en la carrera de licenciatura en educación, este año, que es el cuarto, tuve por primera vez una reunión docentes que dijeron, ¿sabes qué? Se nos ocurrió hacer tal cosa. ¿Y fue un tiempo perdido? Para mí no. ¿Les llevó 4 años? Sí. Por las lógicas que tiene la institución universitaria, claramente, ¿no? Lógicas que los tiempos son diferentes, los docentes están dedicados a otras cuestiones, etcétera, etcétera. No suele ser la docencia universitaria la principal entrada de muchos de ellos, entrada económica, ¿no? Por ende le dedican el tiempo que pueden. Y hoy, este año, sinceramente no gestioné con el otro. Porque en realidad lo que hice fue ordenar las ideas en tiempo e ir haciendo las gestiones necesarias con otras áreas para que esas ideas se concretaran. Pero ¿quiénes fueron los protagonistas de esas acciones? Ellos. Y este año dormí 8 horas. Entonces, la gestión no se hace en soledad, se hace con un otro. Débora, te comento, tenemos los micrófonos con las chicas ya, con Andrea y con Alejandra, para generar un ida y vuelta. Sí, para que yo pensaba que eran las 12 y... Sí. Cierro con lo último, perdón. Y el último es el aprendizaje personalizado, que pareciera que fuera un mito de esos que, como la inclusión educativa, un mito que anda por las aulas que es imposible llevar a cabo. Y en realidad, cuando nosotros pensamos quiénes son nuestros estudiantes, ¿no? La gestión tiene claro qué quiero hacer, quiénes son nuestros estudiantes, dónde está parada la escuela, qué historia tiene la escuela, quiénes son los docentes que transitan esa escuela, quiénes son el personal administrativo, qué les gusta, qué no les gusta, se juntan, no se juntan, bla, bla, bla. Ahí puedo darle una identidad a esa institución como las personas, y entonces el aprendizaje de nuestros estudiantes va a ser personalizado. Porque lo que aprende, la forma que aprende ahí, no lo aprende en ningún otro lado. Porque yo tengo claro a dónde quiero llegar. Si no, pareciera que todo es espasmódico. Hagamos esto, después probamos aquello. No, yo quiero llegar allá y esa es la identidad de esta escuela. Después trabajaremos sobre cómo lo concretamos dentro del aula, cómo lo llevamos. Tenemos estrategia didáctica hasta donde se nos ocurra para hacer todo eso. Pero primero es, ¿cuál es mi norte? Y después, echamos mano a lo que tenemos, hacemos un menage, unos Frankenstein de estrategias didácticas, no importa, pero acá, lo que pase acá, no lo vas a tener en ningún otro lado. Y eso es lo magnífico de gestionar una institución educativa. Gestionar es lo mejor que nos puede pasar, más allá que nos envejezcamos más rápido. Porque es el lugar donde hacemos posible lo imposible. Si no, de otra manera no seríamos gestores
de educación, claramente. Ahora sí, perdón. Sí, le brindamos un fuerte aplauso a Débora y gracias a la Universidad Siglo XXI que auspició esta charla.